Hola, mi nombre es Juan Facundo Cincunegui y trabajo en el campo de las adicciones. Todos sabemos que nuestras vivencias de la infancia están relacionadas a nuestro presente. En el campo del trabajo con personas que se han quedado literalmente pegadas a una conducta o una sustancia que les es tóxica, vemos generalmente niños interiores muy traumatizados. La mayoría de las experiencias tempranas de la infancia no van a predeterminar a las personas que acompañamos en un tratamiento, sino que más allá que los pueden bloquear y pueden generar falencias en su personalidad, lo que van a hacer no es predeterminarlos, sino que en muchos casos las puede predisponer a lugares inconscientes que nosotros llamamos lugares de condicionamientos externos, que no son visibles para el consultante en la mayoría de los casos. Esto de poder quedar predispuesto a experiencias de apego con drogas o conductas se da muchas veces a través de determinados condicionamientos, ¿no es cierto? Una situación que vemos frecuentemente en nuestro programa es, por ejemplo, que acompañamos personas que fueron educadas por padres que, si bien quisieron hacerlo mejor, pero fueron muy severos, o directamente fueron ausentes en la experiencia con esos niños, ¿no? Donde la mayoría de ellos no han podido dar el afecto y los hijos no se han podido sentir queridos o aceptados o considerados desde ese afecto, ya que muchos de estos padres no han sabido darlo. Esta situación provoca que estos consultantes en particular tengan en general una especie de ansiedad que está ligado directamente a no tener esa base de seguridad que tenemos todos a través de aquello que nos dan los progenitores, que para cualquier niño es fundamental para su seguridad y para poder desarrollarse y desplegarse en la vida, la cual obviamente van a buscar por cualquier medio apaciguar, porque esa ansiedad es una ansiedad que le genera temor, entonces la van a tratar de apaciguar, van a tratar de taparla y eso transformará, porque la van a querer calmar, gestionar y va a transformar en una delicada vulnerabilidad para el futuro de ese adolescente o ese adulto. Esta característica que se da en general con las personas que llegan a nuestro programa, las describimos como condicionamientos a partir de mensajes, de gestos, de actitudes que han recibido estos niños, también de sus personas más significativas, donde se les ha hecho saber, por ejemplo, que no son suficientes, que no son inteligentes, que son malos, que no son como ellos esperaban que sean, que tienen aspectos feos o que se les han dado comparaciones con sus hermanos, que les va mejor en los estudios o en los deportes o en el trabajo. Estos consultantes crecieron con esa creencia que día tras día se fue instalando y fortaleciéndose en ellos, ya que contradecir ese mandato es casi impensable, partiendo de la base de que los que nos bajan ese mandato son nuestros padres. Ese mensaje está fuertemente bajado por nuestros padres, inconscientemente, y nuestros padres se supone que nos quieren y que lo que nos están diciendo es la verdad. Entonces, y que esperan lo mejor de nosotros. Entonces, esto explica dos cuestiones que para mí ambas son importantísimas, por las cuales en un proceso de tratamiento se deben tener en cuenta y formar parte del reaprendizaje de la experiencia del usuario o del consultante y también de la familia que los acompaña. La primera es que los padres, sí o sí, la familia entera debe paralelamente al consultante en tratamiento meterse también a trabajar sus roles y a poder revisar condicionamientos que muchas veces encontramos en el presente del consultante y que se siguen repitiendo y arrastrando desde la infancia. Si la familia no se involucra en el trabajo que se realiza en un proceso de adicciones, ¿qué va a hacer? Va a repetir patrones que no permiten salir de esa disfunción que traen y que, peor aún, la persona con el problema de consumo va a seguir entonces tapando y buscando calmar esa ansiedad básica que siente. La segunda cuestión importante es que el consultante tiene que revisar a través del proceso que ofrecemos en los tratamientos todos estos aspectos que tienen que ver con los condicionamientos que trae consigo y que están operando en él y llevándolo a que se aleje de su experiencia más auténtica. A ver, madurar significa tomar conciencia de que ya no son niños y que lo que les sirvió en la adolescencia o en edades tempranas ya no es necesario sostenerlo, porque ellos son los únicos responsables de sus destinos. El condicionamiento se produce cuando el consultante cree,
como cierto todo aquello que recibió de sus personas significativas, y esto hace que vaya a comenzar y a crearse una idea de él en base a esta mirada externa. Como por ejemplo, soy un incapaz, o soy malo, o las cosas no me salen mejor que mis hermanos, o lo que sea. Por poner un ejemplo en primera persona, que siempre lo cuento porque fue para mí todo un descubrimiento, yo me crié con un padre muy exigente, abogado, exitoso, muy culto, muy lector, que logró hacer muchísimo dinero y que siempre me recalcaba que yo no sería como él, que yo iba a llegar a la vida muy corto lugar porque era un ignorante, porque era un bruto, porque era un fracasado y porque no era inteligente como él. En mi juventud, después de haber terminado el colegio secundario, que por supuesto lo hice tarde, ya que lo hice en un colegio de una obra social sindical para adultos, a la noche, se me ocurre estudiar una carrera universitaria, algo loco, porque yo tenía ese mandato de que era bruto. Y empiezo a rendir algunas materias del CBC con la insistencia de algún amigo querido que me dijo tenés que estudiar. Entonces me anoté en la Universidad de Buenos Aires. El primer examen que rendí fue muy fuerte porque me saqué un 9 y automáticamente al recibir la nota me senté en un banco de una plaza y me largué a llorar. En ese momento no entendía por qué tanta emoción, qué me pasaba. Pero más adelante en un proceso terapéutico vería lo que me había pasado no era tan loco, porque se llamaba disonancia cognitiva, porque yo me enfrenté en ese momento a una gran contradicción, porque yo sabía que no era inteligente, me lo habían dicho y me lo habían hecho creer personas que no podían mentirme, mis padres. Por lo tanto, yo no debería haber rendido ese examen bien. Y sin embargo lo hice, rendí bien. Entonces ese hecho de mi propia experiencia me estaba demostrando que no había fundamentación para creerme una persona ignorante y sin posibilidad de estudiar. De hecho, más adelante me boicoteé mi propia experiencia de aquel examen porque apareció la justificación nuevamente de que lo que había pasado había sido suerte, porque el profesor me había ayudado a probar. Entonces se hizo figura nuevamente el condicionamiento externo que tenía, que yo no podía estudiar y no me iba a ir bien porque yo era bruto. Más adelante retomaría mis estudios y trabajaría este condicionamiento tan instalado en mí, donde me cambiaba la percepción y mi registro hasta poder lograr hacer foco en mi experiencia dejando de lado lo que me habían hecho creer. Entonces, como siempre digo, si estoy en un programa centrado en la persona, no solo puedo trabajar este aspecto, sino puedo trabajar otros mandatos, otros mitos, otras creencias que nos han inculcado, que vienen de familias, de nuestros abuelos, no solamente de nuestros padres, y que nos han dado una imagen errónea de nosotros mismos, ¿sí? Y de nuestra propia historia personal. Entonces, trabajar los vínculos con las personas significativas, ya sea la familia, la pareja, los amigos, y ver realmente de dónde viene ese apego a la sustancia o a la conducta que estoy queriendo dejar. Si lamentablemente caigo en un programa centrado en las drogas, donde lo importante es que reconozca y que acepte una enfermedad que es producto de mi consumo de drogas, es posible que nada de mi experiencia más auténtica, la cual determina realmente quién soy y qué es lo que está detrás de mi exceso de drogas, pueda ser explorada ni trabajada. Porque un programa centrado en las drogas, los llamados programas drogocéntricos, solo hacen énfasis en la personalidad adictiva, en la enfermedad, en la famosa psicoeducación en valores que son introyectados sin elección por parte del consultante y lamentablemente no personalizan los procesos de las personas. Es muy curioso que muchos de estos programas tradicionales, fundamentados la gran mayoría en extensiones de la filosofía de Alcohólicos y Narcóticos Anónimos, que tanta gente adhiere, no ofrezcan terapia familiar sostenida, es decir, un proceso familiar personal, no una multifamiliar, que nada tiene que ver con un trabajo familiar personalizado. Porque entendamos bien, cada familia tiene un entrama particular y un funcionamiento que se monta en una historia, que es única, que es singular, y para trabajar en ella se necesita un espacio para que cada una de estas familias lo pueda transitar. También resulta curioso que no ofrezcan en estos programas terapia o proceso terapéutico individual para los consultantes, ya que se apoyan solamente en los espacios grupales de pares, que son buenísimos, pero falta la terapia individual. Porque esto provoca que la mayoría de las personas que ingresan a un programa por problemas con drogas salgan sin haber trabajado todos estos aspectos
bien personales, bien individuales, bien necesarios de un verdadero proceso personal. Mi propia experiencia de tratamientos tradicionales, centrados en la moralidad, en la mirada en contra de las drogas, en la educación de la enfermedad y todo lo que hace invisible al final de cuentas a la persona que pide ayuda, me hizo crear un programa que se llama Choice y que trabaja desde una mirada diferente, centrada en las personas. Por eso te digo, si buscas un tratamiento para revertir tu situación con una conducta, una sustancia o una persona, me podés escribir al correo que te voy a dejar en el primer comentario de este video y podemos ayudarte a salir de ese lugar. Yo te lo voy a contestar. Desde ya te agradezco que hayas llegado hasta el final de este video y te animo a que compartas tu experiencia dejando tu comentario de qué pensás de lo que escuchaste, de lo que estoy diciendo, por supuesto con respeto. Seguramente va a sumar tu comentario, estés a favor o estés en contra. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá y si te pareció bueno el mensaje, compartilo. Un abrazo.